Estamos en la previa de Boca y Estudiantes de La Plata. El partido de la octava fecha del torneo clausura. Porque River con el triunfo ha llegado a 15 unidades, pero Estudiantes hace rato que tiene 15. Como incendian al Otto, no cobra el árbitro. Viene recuperando esa pelota Liniers, la tiene Liniers, juega por allá, vale. Hicimos un transmisor FM y levantamos la FM comunitaria. Espera tocar con Riquelme de cabecita para Chávez. Podría haber relatado boxeo, básquetbol o fútbol con la misma intensidad y gusto. Pero mi pasión, mi locura es la radio. Yo pienso la vida en términos de radio. Señores, ahí va Román para darle, va Riquelme. Cántalo, 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 gol de Boca. Algo Argentina les presenta hoy el Festival Patro de Ricardo Pácer. Que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. Repito, para toda la Argentina, Páez, en tiempo récord, ha ganado con la carrera. La cabalgata deportiva del Chile por Radio Rivadavia. Que va a tirar el zurdo, tiró. Un lado de izquierda de Bonaventura, el rostro de Chelsea Play. Genio, ¿Cómo les va? ¿Vieron que a más de 90 años de aquel día sobrevive un calificativo o una figura por la que se dice que para trabajar en radio hay que estar un poco loco y que quienes escuchan mucha radio no están muy bien de la azotea? Estamos compartiendo lo que pretende ser un recorrido por la historia de la radio en la Argentina. Y hoy nos vamos a ocupar del deporte, de algunas cosas si se quiere en particular. Por ejemplo, ya que hablamos de radio, hablamos de magia, ¿no? ¿Cómo explicar el fenómeno de tanta gente que habiendo pagado una entrada para ver un partido de fútbol escucha el relato por radio del mismo partido que está viendo? ¿O cómo explicar a aquellos que se juntan, que nos juntamos, para ver un partido televisado, pero le quitan el sonido a la tele y ponen el de la radio? La locura y la radio, en una palabra, parecen buscarse permanentemente y también es cierto que hay locos que emocionan. Nosotros vivimos en un barrio alejado acá de la cancha y cuando mi viejo me mandaba mi bicicletita a hacer los mandados al centro, yo hacía los mandados, venía, me entraba al estadio, veía el entrenamiento de los jugadores de Dálmine y a veces ni miraba a los jugadores, a veces me pasaba ahora mirando estas cabinas que ahora estoy mostrando, las pasaba, las miraba con el objetivo un día voy a estar ahí. Yo arranqué haciendo periodismo radio a los 14 años. Hoy tengo 24, voy a cumplir 25 ahora en diciembre. Arranqué a los 14 y arranqué haciendo básquet, formativa, automovilismo, dar información, estadística, datos y todas esas cuestiones. Y uno siempre vive y se alimenta de los sueños y las ilusiones. Y los sueños y las ilusiones mías eran esas, transmitir fútbol, relatar y transmitir fútbol y seguir a Villa Dálmine. Esta es la antena de la cancha. Este domingo, desde las 16 horas, Villa Dálmine, Liniers, por Radio La 1035, la radio del fútbol violeta. Nunca perdió la pasión por lo estrictamente deportivo, más vale, pero tampoco jamás olvidó su relación con lo social, con el negocio y con la política. Y desde hace años es la voz que en la radiofonía argentina, bueno, por lo menos una de las voces que permite una visión mucho más compleja y mucho más completa de eso que se llama deporte. ¿Estarías de acuerdo en que tus relatos ya forman parte de nuestra idiosincrasia o de nuestra memoria colectiva? Víctor Hugo, gracias por estar, antes que nada. A vos, Eduardo. Es probable que con el gol de Diego me haya incorporado lo que llamamos memoria colectiva, porque ha sido tan escuchado y es un gol muy querido. Es un momento mágico. Creo que el de mayor felicidad de la sociedad argentina en la totalidad. Gol del que siempre, de todos modos, aclarás que técnicamente fue
estuvo muy lejos de ser el mejor relatado técnicamente. Sí, por cierto, y para explicarme menciono un gol que Diego mismo convirtió contra Grecia en el 94, que ahí hay muchas virtudes de relato, una gran descripción. ¿Tuviste a alguien respecto del que dijeras, quiero ser como este relator o quiero llegar a esta estatura de periodista o no? Despertó en mí la fascinación por el relato Carlos Solé. También gravitó un poco Fioravanti, pero en cuanto a relatos deportivos estaba más referido al Uruguay que a la Argentina. Así que la referencia es doble, pero en el fútbol es muy concreta de Solé. Uno quería ser relator porque admiraba la figura de Solé. Y después, en cuanto a la profesión en sí, gravitaron en lo que llamaríamos ya mi formación, Enzo Ardigó y Dante Panzeri. Dante en el plano ético, porque fue una medida muy alta, que por otra parte él establecía y a la que uno siempre está ambicionando llegar. Y Enzo porque era una enseñanza formidable sobre la estética de la profesión, sobre los criterios formales del trabajo. Y me ayudó muchísimo en cuanto a desafiar mis miedos, de no saber hablar, de no saber explicar, ¿sí?, de no saber describir. Me cohibía muchísimo el trazar un espectáculo que no fuese el del movimiento de la pelota. Allá por 1930, los argentinos teníamos 3 berretines muy puntuales: el tango, el fútbol y la radio. Luis Elías Ojit y su hermano Manuel fueron pioneros en las transmisiones deportivas en el país. Había toda una manera de relatar vinculada a emocionarlo, a una especie de radioteatro relativo, ¿no? Con gente que entienda algo de fútbol. Después estaba el comentarista, estaba Borocotó, Horacio Besio, Chantecler, después aparecía Dante Panzeri, Enzo Ardigó. Pero puntualmente de juego, de táctica, de eso no se hablaba. Todo ese tema empezó un poco después. En 1941 comenzó su desempeño como relator deportivo en Radio Splendid Joaquín Carballo Cerantes, quien no es otro que Fioravanti, la voz mayor del fútbol. Atento, Fioravanti. Fioravanti tenía el estilo más refinado, un lenguaje muy coloquial. Fioravanti no le hablaba al chico de 18 años que podía escuchar un partido, sino que le hablaba al hombre más grande, el hombre grande en aquella época, un hombre de 35 años, ¿no? Digamos, una cosa así. En 1947, Rosario Central y Quilmes fue el primer partido que transmitió José María Muñoz. El Gordo, como se lo conocía, lideró los relatos de fútbol por los siguientes 30 años. La oral deportiva en Mundo Campañales. Muñoz se diferenció rápido de Fioravanti porque Muñoz decía peligro de gol. Entonces, cuando decía peligro de gol y vos estabas en tu casa o en otro lado, parabas la oreja. La pelota hacia adelante, falla, pena, peligro de gol, entra campo, viene el tiro, viene el gol. En el año 74 se crea Deportes Belgrano. Estaba Adrián Paenza, Marcelo Araujo, Juan José Pano, Ricardo Podestá, Néstor Ibarra. Año 1981. Diego Maradona estrena la camiseta de Boca y su equipo le gana a Talleres de Córdoba 4-1. Ese mismo día hace su debut como relator en nuestro país el uruguayo Víctor Hugo Morales. Seguimos en Los Locos de la Azotea y en este capítulo relativo a la historia del deporte en la radio. ¿Cuál dirías vos, Víctor Hugo, que son las diferencias entre este tipo de personajes o personalidades, Fioravanti, por ejemplo, y los programas deportivos actuales? Fioravanti fue un ejemplo... Por eso te lo pregunto. Extraordinario de hombre sabio que entendía perfectamente que cuando uno enfrenta un micrófono también puede colaborar en... Dicción, los temas que elige, claro. Conocimiento de adjetivos, calidad de... Sujeto, verbo y predicado. Hablar exactamente con los elementos que constituyen una frase. Y el Gordo era más el milagro de una voz única. Creo que tenía el domingo incorporado a sus cuerdas vocales. Es él y Solé, te diría que son las voces verdaderas del fútbol. La emoción es algo no tan límpido como las voces más cristalinas,
y la de Muñoz y Solé tenían ese impacto. ¿Te parece bien cómo está inserto el deporte en las programaciones o en los programas de interés general? ¿Te gusta cómo está repartido eso? Me parece muy bueno cómo está hecho. ¿Sí? Quizás faltaría un programa a la medianoche, que lo hubo en determinado momento. Sí. Por afuera del devenir de todo el acontecimiento diario, la tradición de las 7 de la tarde es eso, es una tradición muy difícil de cambiar. A mí, si me tocan el programa de las 7, se produce un respingo. Estamos en Los Locos de la Azotea y ahora va justamente un informe, escuchá, sobre los programas deportivos. Rivadavia presenta La Oral Deportiva. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Oral Deportiva por ESPN Radio en Rivadavia. Vélez aplastó a Godoy Cruz, literalmente. ¿Se terminó el torneo de Augusto? Estos serían los cambios que más se puede agregar para cerrar ya el capítulo Independiente en este primer toque. Contra todos los pronósticos e inclusive contra su decisión inicial, Juan Martín del Potro viajará a Francia. Recordemos que hay que ganar 3 partidos para entrar en el cuadro principal del Abierto de Francia. Yo creo que ahí no hay mucho para pensar ni analizar. Es un partido más para sentirlo que para pensarlo. Yo creo que lo dice de la boca para afuera, pero de la boca para adentro, me parece que para ahora no tiene chances. Basta de todo, la inmensa alegría de vivir. Campeón. Otamendi campeón, Falcao campeón, Mariano González campeón, Belucci campeón de la Europa League. ¿Cómo le va? Estamos haciendo algo que se va a llamar cuenta sueldo árbitro. Entonces directamente le deposita. Se deposita. Y el que pone más guita, señor, que se haga campeón del mundo. Porque en definitiva Central fue primero en todo. Fue el primer equipo en contratar a un jugador venusino. Buenos días, ¿para qué se decide? Donde quiera que estés, una charla, un poema, una historia, un cuento, en la tardecita de Radio Nacional para todo el país. La del 14 de septiembre de 1923 fue considerada durante mucho tiempo como la gran noche de la radio argentina. Ese día, el toro salvaje de las Pampas, Luis Ángel Firpo, se enfrentó al norteamericano Jack Dempsey en la pelea del siglo. Así se la conoció durante muchísimo tiempo, casi que hasta aún hoy. Era la primera vez que un boxeador argentino, peso pesado encima, disputaba un título mundial. Y la radio como tal, tenía nada más que 3 años de vida. Y cuentan que se vendieron muchos aparatos en los días previos al combate. Bueno, lo cierto es que aquel relato en vivo jamás existió. Quedó como una leyenda urbana, digamos. Lo que sí hubo fue una transmisión de la pelea desde Radio Sudamérica, sobre la base de los cables informativos originados en teletipos de Nueva York, por supuesto. Cuando termina la pelea, alguien nos contó, convencido de haber escuchado la transmisión en vivo, es que el locutor, indignado, exclamó: Luis Ángel Firpo, el futuro campeón mundial de todos los pesos, acaba de perder por nocaut en el segundo round. Gane, sí, señor, la superestrella del supercampeón. Y dale, la superestrella del supercampeón. Si usted quiere mayor calidad, Gordini. Siga el rumbo del rombo reno. Mayor potencia. Seguridad y economía, comodidad, todos los días. Hay momentos en estos 90 años que hablan por sí solos del carácter único de la radio, aquello en lo que la radio no es diferente, es distinta, ¿sí? En el número 451 de Radiolandia, de 1936, la revista editorializaba en contra de la posible eliminación de las transmisiones de los partidos de fútbol por radio. ¿Por qué? Porque había sectores que proponían por entonces suprimirlas so pretexto de que podían alejar a los hinchas de las canchas y hacer entonces peligrar
el espectáculo. ¿Te imaginas, Víctor Hugo, si hubieran levantado eso porque peligraba que la gente fuera a la cancha? ¿Qué habría sido de mi vida? ¿Qué habría sido de tu vida y de la de tantos, no? ¿Te sigue apasionando como el primer día el relato? El relato sí. El tema fútbol no. Está muy repetida la discusión. Y claro, hablar del doble 5, de jugar con 3 puntas, de defender con 4, de tirar el offside, de no hacerlo, del estilo, de la nuestra y de todas esas cosas que hacen a la discusión del fútbol, sí, estoy verdaderamente agotado ni participo. Relatar me parece fascinante. Y el día que me siento inspirado como un pintor frente a la tela, que ve que le están saliendo los colores que quiere, soy el tipo más feliz del mundo. Es un trabajo de mucha concentración, de una gran entrega el relato. Hay que ver muchas cosas, hay que estar pendiente de detalles constantemente cambiantes y además hay que construir un espectáculo con lo que estás viendo. El espectáculo oral de tus propias palabras, de tus metáforas, de tu inventiva, de los grados de emoción que una jugada tiene. La pelota en el círculo central es mucho menos importante que es muy cerca del área. Un ataque de 3 contra 2 es una promesa de gol. En cambio, los tipos que están tocando para ver si encuentran un huequito contra una defensa que se ha plantado con 10 atrás no es lo mismo, no te produce la misma sensación de peligrosidad. Así que todo esto conforma un mundo, un hábitat muy especial que yo todavía celebro. Cuando vengamos en la cancha, venimos todos los que venimos en bicicleta. La antena, viene uno luchando con la antena, que siempre lo cargan, le dicen, che, que se te fue la señal, que anda. Hicimos un transmisor FM y levantamos la FM comunitaria. Y ahí, por supuesto, una vez que levantamos la FM comunitaria, si el objetivo principal era transmitir fútbol, es obvio que lo primero era la transmisión. Hola, ¿qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes, aquí estamos desde el estadio de Avenida Mitre y Puccini, desde el estadio Violeta, desde la fortaleza de Villa Dálmine. Hoy el Viola juega en Campana y recibe al puntero Liniers. Con la operación técnica aquí en la cabina número 3, Víctor Sánchez de Gloria Silguero. Con la operación técnica en estudio de Nazareno Rojas. Con las estadísticas y la información de Leoncio Escalada. Y con los comentarios de Ricardo Cacho Pintos. Que Víctor el Loto Falcón la tiene, Loto mixetean a Loto, no cobra el árbitro. Viene recuperando esa pelota Liniers, la tiene Liniers, juega por allá, vale Eternoto y gana el Loto, mete por allá Loto. Sigue Mariano, lucha Mariano, la tiene en la media vuelta, centro Mariano, la dejaron para Maxi, pegale Maxi, la abrió para quién, para Casparino, se puede dar la media vuelta, la tocaban con las manos. Viene Loto, la tiene Loto, la aguanta Loto, dale Loto, el centro que viene al área, para Cáceres de habilitado. ¡Arriba el travesaño! Se fue la pelota. O a Primera División, al Monumental, a la Bombonera, al Estadio de San Lorenzo, de Racing, y la planilla te llega a cabina. Acá no, acá agarrás la tabla, bajás abajo a la pizarra, se la pusieron, la copiás. Si no, tenés que ir a preguntarle a los planicistas de Dálmine, al técnico, al utilero, a alguien. Pero la producción, digamos, de las formaciones la tenés que conseguir. Va a salir el arquero de Liniers. Señoras, señores, esto se acabó nomás. Terminó. Victoria para el conjunto de Liniers. 2-0 ante el conjunto de Villa Dálmine. Con los goles de Casais y con los goles de Portillo. Esta es una bandera que a veces una gente de acá del barrio que va a ver Dálmine la lleva y la cuelga en el alambrado, que es una bandera precisamente de la radio.
verdadero loco de la azotea, ¿eh? Esto que escuchábamos, realmente un loco de la azotea. Para hablar de programas, yo les diría emblema del deporte en radio, Sport 80. ¿Es de esos programas que uno puede decir que marcó un antes y un después? Y Sport 80 vino con una, primero, dinámica diferente, pero también una estética desordenada, desorejada, pero al mismo tiempo interesante y atractiva, como resulta cualquier discusión que uno presencia en algún momento, y con algunos aportes en cuanto a la profundidad, la independencia de criterio, la transparencia finalmente de lo que se hacía frente al micrófono, muy interesantes que resultaron revolucionarias, hasta en el detalle del tuteo. Carlos Alberto a José María y a usted. Si bien el deporte preferido de los argentinos es el fútbol, Bernardino Veiga, Ulises Barrera y Osvaldo Caffarelli, entre muchos otros, paralizaban el país con sus relatos de peleas de box. Había una cadena azul y blanca y otra celeste y blanca. Una estaba liderada por Radio El Mundo, creo que la otra era Radio Belgrano. ¡Coche a la vista!, gritaban los hermanos Ojito. En los tempranos 60 se sumaron Andrés Rouco e Isidro González Longhi. Después, Emoción en las rutas, con Oscar Gañete Blasco. Vértigo, con Alberto Hugo Cando. Y el inolvidable Mono Gagliardi, con Aquí Avión. Después del partido venían las notas de vestuario y los periodistas que habían ido a hacer los demás partidos, que a veces no salían en la transmisión, porque no conseguían teléfono, no había celulares, no había manera, no había puesto de radio, iban todos a la radio. Y ahí hacían lo que se llamaba la mesa de café de la Oral Deportiva, donde cada uno comentaba el partido. Comienzo de la edición Oral Deportiva del día de hoy. Ya en la atención de todos ustedes, José María Muñoz. Desde Radio Mitre, Néstor Ibarra, Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Adrián Paenza, Juan José Lujambio y varios profesionales más comenzaron a robarle oyentes a la Oral Deportiva, que había llegado a tener el 85% de la audiencia en 1968. Y en el año 81 arrancó un poquito antes, es por 80, en el 80, y Víctor Hugo Morales llega en el 81. Competencia consolidó un nuevo estilo en programas que le abrieron las puertas a una forma menos condescendiente a la hora de hablar de deportes. Se discutía de doping, negociados, monopolio en las transmisiones o pases turbios. Me interesaría, para despedirte, Víctor Hugo, profundizar acerca de esto de que perdiste bastante la pasión por el fútbol. ¿Te agota el fútbol o te agota el modo en que se habla de fútbol? Quizá me interesaría que profundices eso. Primero debo decirte que a lo mejor yo nunca fui lo que llamamos un apasionado del fútbol. ¿No un futbolero? Yo soy un apasionado de la radio. Bien. Pude haber hecho radio como actor de radioteatro si hubiesen existido. Podría simplemente haber conducido programas musicales y hubiese sido muy feliz. Podría haber relatado boxeo, o básquetbol o fútbol con la misma intensidad y gusto con el que relato fútbol. Fútbol era lo que había a mano. Fútbol era lo que se hacía, lo que se estilaba, lo que permitía hacer una diferencia económica. Pero mi pasión, mi locura es la radio. Yo pienso la vida en términos de radio. Por los locos de la azotea pasó nada menos que Víctor Hugo Morales. Gracias, Víctor Hugo. Placer. Aquí estamos en la cancha de Boca. Viene a buscar la Palermo para el Molina central. Jugó la pelota para que aparezca Chávez. Dálmine, es complicadísimo. Está esperando Herbiti, pelota de Herbiti. Siento que viene al área. La tocaron para que venga Mariano. Ya comenzamos con la entrevista. Señoras, señores, esto se acabó nomás. A casi 100 años de la primera transmisión de radio, los fanáticos del fútbol aquí en la Argentina recordamos las victorias de nuestros equipos como epopeyas, ¿no? Y las derrotas como fracasos propios. Lo que nos caracteriza es esa pasión con la que seguimos a nuestros equipos, pero sobre todo la manera en que expresamos esa pasión. Y uno diría que frente a esto, la radio, y especialmente el relato de un encuentro deportivo por radio, es hoy por hoy
un ingrediente indispensable, absolutamente imprescindible, porque sin ese ingrediente la experiencia parece incompleta.